Hola, hola, bienvenido a La Oveja número 100. Feliz inicio de mes. Deseo que marzo te reciba con muchas buenas noticias y bendiciones. Este inicio de mes también es un buen momento para hacer una pequeña pausa porque estamos entrando en el primer trimestre del año. Y a veces, entre tantas cosas, trabajo, pendientes, responsabilidades, seguimos avanzando sin detenernos a pensar. Por eso hoy quiero invitarte, a ti que me estás escuchando, a hacer un pequeño check contigo mismo. Preguntarte cosas simples pero muy importantes. ¿Cómo te estás sintiendo últimamente? ¿Te gusta hacia dónde va tu vida? ¿Te gusta la persona en la que te estás convirtiendo? ¿Estás caminando hacia las metas que te propusiste o simplemente estás sobreviviendo el ritmo de los días? Y si alguna de estas preguntas te hizo pensar un momento, eso ya es una buena señal, porque siempre es un buen día para cambiar algo, cambiar hábitos, nuestra perspectiva, nuestra manera de ver la vida. Y hoy quiero invitarte a pensar en algo muy interesante, en cómo empezar a ver la vida desde un punto diferente y mejor aún, no verla solos, sino acompañados. En el episodio pasado hablamos de la parábola de la oveja perdida. Vimos cómo el pastor deja las 99 y va en rescate de la que se perdió. Pero hoy quiero que nos detengamos un momento, que veamos esta historia con mucha más calma. Porque a veces creemos que es solo una historia antigua, un pastor, ovejas, un campo. Pero realmente esta historia dice mucho más de nosotros de lo que pensamos. Porque hoy tal vez no nos perdemos en un campo, pero sí nos perdemos en medio de la vida. Así que hoy quiero que volvamos a leer este pasaje. Nuestra lectura está en San Lucas 15, 3 al 6. Dice así: si alguno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta de que ha perdido una, ¿acaso no deja las otras 99 en el campo y se va a buscar la oveja perdida? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros y vuelve muy contento con ella. Después llama a sus amigos y vecinos y les dice: vengan a mi casa y alégrense conmigo. Ya encontré a la oveja que había perdido. Cuando leemos este versículo con más atención, me nace una pregunta. ¿Por qué una oveja se pierde? Porque si lo pensamos bien, una oveja sola difícilmente sobreviviría. No están capacitadas para la orientación, para buscar el agua, para defenderse solas. Entonces, ¿cómo llega a estar tan lejos del rebaño? Para entenderlo, es importante recordar algo. En el contexto en el que Jesús vivía, el cuidar ovejas era muy común. Entonces, ellos sabían cómo era el comportamiento de una oveja. La intención de la oveja nunca es perderse, no es su deseo perderse, pero pasa porque se distrae. Es mucho más sencillo si lo pensamos. A lo mejor da un paso, luego otro y simplemente después se da cuenta que está muy lejos de casa. Pensando en cómo se pierde una oveja, te he de confesar que me perdí como 3 veces en el súper cuando acompañaba a mi mamá. La verdad, era bastante traviesa y bien curiosa hasta la fecha. Quería conocerlo todo. Mi intención nunca fue perderme. Nunca pensé que ya no quería verla o que ya no quería regresar a casa. Simplemente que cuando llegábamos al súper, yo estaba emocionada de ver los juguetes y las muñecas, los rompecabezas y los libros. Sentía paz cada vez que volteaba y ahí estaba. Pero de repente la confianza me iba ganando, veía una muñeca, luego otra y de repente volteaba y ya no estaba. Entonces me hace pensar que no somos muy diferentes a cuando una oveja se pierde. Hoy el escenario cambia. Ya no nos perdemos en un supermercado, aunque mi novio muchas veces dice que me sigo perdiendo. El escenario es diferente. Podemos sentirnos perdidos en medio de la vida. Y muchas veces no es por algo grande, a veces empieza con cosas muy pequeñas. Una noche sin dormir porque tu mente no deja de pensar. ¿Has sentido eso? O un día lleno de trabajo, muy pesado. Sientes que el día no te alcanza para resolverlo todo. O esas horas en el trabajo, 11, 12 de la noche, queriendo controlarlo y entenderlo todo. Ese momento en el que te das cuenta de que llevas semanas corriendo, pero no recuerdas cuándo fue la última vez que comiste en paz. O cuando empiezas a sentir que todo depende de ti, las decisiones, las responsabilidades, las expectativas. Y poco a poco algo empieza a pasar dentro de nosotros. La mente se llena de ruido, ¿lo has sentido? La autoexigencia pesa, la fe se vuelve muy silenciosa y sin darnos cuenta nos empezamos a sentir cansados, desconectados, como si estuvieras caminando mucho, pero ya no sabes muy bien hacia dónde y tal vez ahí es cuando te das cuenta de algo. Perderse no siempre pasa de golpe, a veces pasa paso a paso.
una distracción, luego otra, hasta que un día levantas la cabeza y sientes que algo de ti se perdió, tu paz, la claridad, tu conexión con Dios. Y después de todo lo que hemos platicado el día de hoy, quiero preguntarte algo. ¿Te has sentido perdido alguna vez? Porque cuando vuelvo a leer este versículo con más calma, hay dos frases que me llaman mucho la atención. La primera es que dice que el pastor va a buscarla hasta encontrarla. Es una búsqueda efectiva, porque la va a encontrar. Después, una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros gozoso y la lleva a casa. Y aquí es donde la historia cambia completamente, porque tal vez hoy tú te sientes perdido, tal vez los problemas, el estrés, la ansiedad, las responsabilidades, la presión del trabajo, se sienten enormes, como cargas que pesan mucho, cargas que hacen que algunos días sean más difíciles que otros. Pero hay algo muy hermoso en esta parábola. La oveja no tiene que hacer nada, simplemente ser encontrada. El pastor sale a buscarla. Hay un detalle curioso sobre las ovejas. Una oveja mide menos de 1 metro de altura. Eso significa que su perspectiva es muy limitada. Desde donde está, puede ver tal vez solo el pasto, uno que otro árbol, pero no ve el panorama completo. El pastor sí. El pastor sabe dónde hay agua, dónde hay peligro, dónde hay lugar de descanso y dónde está el camino. Y cuando el pastor se levanta, la perspectiva cambia. Ahora la oveja ve el mundo desde los hombros del pastor. Y tal vez hoy nos pasa algo muy parecido. Cuando estamos en medio de nuestros problemas, todo parece enorme. El estrés, las preocupaciones, la mente llena de pensamientos. Pero cuando dejamos que Dios nos cargue, la perspectiva cambia, porque Él sí ve el camino completo. Cuando yo me perdía en el supermercado de la historia que te conté, siempre terminó bien. Una vez encontré a mi mamá, otra vez tuve que ir con el oficial y la última vez me vocearon. Pero algo que entendí después es que yo pensaba que estaba completamente perdida, rodeada de extraños, sin saber qué hacer. Pero en realidad las cosas no eran exactamente así. Porque mi mamá, el personal del supermercado y los oficiales de seguridad tenían el panorama completo. Ellos sabían dónde buscar, sabían cómo encontrarme y además yo crecí en una ciudad muy pequeña. Probablemente la mitad del súper conocía a mi mamá y mi mamá a ellos, entonces no estaba rodeada de extraños. Y cuando lo pienso ahora me doy cuenta de algo. Muchas veces en la vida pasa lo mismo. Nosotros sentimos que estamos completamente perdidos, pero Dios ve el panorama completo. Es cuestión de perspectiva. Así que quiero dejarte algo para esta semana. Cuando sientes que la vida se vuelve pesada, cuando sientes que tu mente se llena de ruido, hazte una pregunta muy sencilla. ¿Qué estoy intentando cargar solo, sola? Que tal vez Dios quiere ayudarme a cargar. Y si puedes, haz una oración pequeña. Algo tan simple como decir, Dios, dame tu perspectiva. Porque desde ahí todo empieza a verse diferente. Y algo con lo que me gustaría que te quedaras hoy es con esto. Jesús no solo quiere encontrarte cuando te sientes perdido, también quiere caminar contigo cuando estás bien, porque la vida se siente diferente cuando sabemos que no la estamos caminando solos. Deseo que esta semana te sientas acompañado, que recuerdes que Dios ve el panorama completo y que puedas vivir tu vida desde esa perspectiva. Esto fue La Oveja número 100. Gracias por compartir este espacio conmigo. Nos escuchamos en el próximo episodio.